Conquest es buenardo. Los universos de fantasía se dividen en varios subgéneros: fantasía épica, fantasía oscura, alta fantasía, etc. Por ejemplo, El Archivo de las Tormentas y Nacido de la Bruma es fantasía épica, Warhammer Age of Sigmar es alta fantasía, mientras que Warhammer 40.000 es fantasía oscura y también ciencia ficción. Malaz, el Libro de los Caídos, es alta fantasía mezclada con fantasía oscura. Ahora, Conquest es alta fantasía mezclada con fantasía oscura mezclada con ciencia ficción. En este video planeo introducirlos a este maravilloso wargame creado por Parabellum Games, contándoles el trasfondo tanto de la creación de su mundo como el de sus facciones. Pero antes les recuerdo que si les gusta el video no olviden dejar su like, suscribirse y comentar, que eso me ayuda un montón. Y síganme en Twitter, no sean giles. Gracias. Cuando la creación y la destrucción lucharon en los albores de la existencia, cada golpe fue certero y arrojó la esencia de estos dos poderes primordiales por todo el cosmos. Destrucción asestó a su hermana un golpe tan poderoso que rompió su propio cuerpo en 1.000.000 de pedazos. Del mismo modo, la creación golpeó a Destrucción causándole un corte profundo que ha sangrado incesantemente desde que se hizo. Esto causó que se crearan muchos fragmentos de ambos seres. Muchos de los fragmentos más grandes se volvieron estrellas, mientras que el resto, los que poseen suficiente poder y esencia para conservar la conciencia, son entidades poderosas capaces de extraordinarias proezas de magia primordial. Su poder varía desde dioses completos y dragones primordiales hasta los demonios y querubines más mezquinos. Las motas más pequeñas de esta esencia primordial son solo eso, motas. Carecen de energía motriz o voluntad y vagan por el cosmos sin objetivo ni razón. Muchos de los fragmentos de destrucción cayeron al mundo de Ea, el planeta donde transcurre todo el trasfondo de Conquest. La manifestación más común son las innumerables piedras y metales exóticos que se pueden encontrar en Ea. La poderosa esencia de la destrucción impregna la piedra y la lava fundida. Por otro lado, la esencia de la creación es mucho más difícil de encontrar en forma sólida, ya que se difunde por el cosmos. Las fuentes más probables son los meteoritos y el polvo espacial. A diferencia de la materia sólida, la vida conserva una capacidad inusual para atrapar estas motas. En pequeñas concentraciones no hacen más que afectar al estado de ánimo. Sin embargo, en concentraciones más altas pueden empezar a crear cambios físicos brutos en la forma de su huésped. La mayoría de las criaturas consideradas normales por los humanos de Ea y denominadas animales, conejos, ciervos, bueyes, lobos y etc., son de aspecto equilibrado y no poseen una concentración de estas motas. Se considera que la propia humanidad posee un aspecto equilibrado y en consecuencia aquellas criaturas que tienen un aspecto alejado del equilibrio, ya sea hacia la creación o hacia la destrucción, los humanos instintivamente las encuentran antinaturales y las llaman monstruos. Estas motas parecen responder a remolinos y corrientes que no tienen nada que ver con el reino físico y se sienten atraídas por zonas de acontecimientos que encarnan con mayor fuerza el aspecto que han elegido. Un campo de batalla especialmente famoso puede convertirse en el escenario de futuras batallas sin razón aparente, o un edificio concreto, habitado en su día por un genio creativo, puede convertirse en una residencia de comadronas o de ancianos. Otra de las propiedades más curiosas de estas motas es que poseen la capacidad de fusionarse cuando el azar las obliga a juntarse. Estas astillas empezarán a buscar piezas más pequeñas para incorporarlas a su forma creciente. A medida que se reúne más poder primordial, se desarrolla lentamente la sensibilidad. Todas las razas sensibles de Ea conocen estas manifestaciones. Cada facción les da un uso distinto. Algunos las usan como armas, otros les rezan y otros las usan como fuentes de energía. Los dragones simplemente las destruían. Las más extremas de las manifestaciones de los dos seres son los propios jinetes, como almas de aspecto de la creación y la destrucción. Atados y encadenados por los dragones representan, no obstante, las esencias primordiales más poderosas en juego, pero no son ni mucho menos los únicos. Ahora pasemos a hablar de las facciones. Empecemos por una de las más viejas de todas. De hecho, lo lleva puesto en su nombre: el Viejo Dominio, o el Antiguo Dominio, como se te cante llamarlo. Los habitantes originales de este lugar lo conocían como Dominio de Haslia, el Pantocrátor, dios de la humanidad.
Fue Haslia quien emprendió la tarea de la creación y conformación del panteón. Su éxito le permitió establecerse como líder del mismo, aniquilando a la mayoría de las demás religiones y prácticas que no lo adoraban como el Todopoderoso. Para cuando Haslia decidió formar el panteón a su alrededor, su conocimiento de la psique humana era inmenso. 12 eran las deidades principales del panteón, cada una, sin embargo, con un séquito de deidades menores, semideidades, figuras angelicales y sirvientes. El viejo dominio se volvió la ciudad humana más grande y bella jamás construida. Todo iba joya hasta que dejó de ir joya, porque se cree que Haslia se empezó a volver loco y ambicioso, y un grupo de hechiceros que querían prevenir que destruyera el mundo iniciaron un ritual para derrocarlo. Para cuando el panteón se enteró, ya era demasiado tarde. Muchos dioses perecieron. Herido de muerte y llevado a una ira descomunal por la traición de sus súbditos, Haslia fue empujado más allá de los límites de la desesperación y la rabia. En su arrogancia, intentó acabar con el viejo dominio, pero fue frustrado por el sacrificio de otro miembro del panteón. Así fue como se produjo la caída. Rechazado, destrozado y al borde de la locura, Haslia recurrió a cualquier poder que pudiera responder a su desesperada necesidad de vengarse, y uno le respondió: la muerte. La tercera alma encarnada de la destrucción había quedado fuera del alcance de cualquier ser, vivo o muerto, pero Haslia se encontraba ahora en el umbral de ambos y podía oír su llamada. Haciendo uso de todo su poder divino, Haslia pudo abrirse paso en la prisión de la muerte mientras caía. De la impía fusión de esos dos elementos polares primordiales, nació una impía amalgama. Animado pero sin vida, consciente pero sin alma, nació un nuevo paradigma primordial. Su grito de nacimiento, lleno de rabia, infundió una fracción de su esencia a los miles y miles de muertos del viejo dominio, otorgándoles una espantosa falta de vida. Este grito de nacimiento era tan poderoso e incontrolable que Haslia vertió demasiada de su esencia en él, convirtiéndose en poco más que una única directiva que vivía dentro de cada una de sus creaciones no muertas. Esta directiva era matar a los vivos. Al final, gracias a muchos sacrificios, la horda de Haslia fue derrotada, pero un poder primordial tan antiguo y vasto como un jinete, aunque esté corrompido, no puede ser derrotado, solo contenido. Ahora, en el centro del viejo dominio hay un gigantesco pozo del que emana un poderoso rayo de fuego oscuro de kilómetros de altura. Es la esencia desatada y sin límites de Haslia. No solo Haslia se corrompió, sino también varios de los dioses del panteón, convirtiéndose en dioses oscuros. Ahora manejan ejércitos de momias sobre las ruinas del viejo dominio. Segunda facción, la de los 100 reinos. Son los refugiados que lograron escapar del cataclismo de la caída. Con el tiempo prosperaron hasta fundar uno de los mayores y más diversos bastiones de la civilización humana en Ea. Antes tenían un emperador que los liderase, pero un día este fue asesinado, y a pesar de los mejores esfuerzos de los demás cuerpos políticos, los 100 reinos han estado desgarrados por la guerra desde hace siglos. Durante el gobierno de la dinastía Martellum, se consiguió unir a los 100 reinos bajo un mismo estandarte y fundar el Imperio Teliano. Lástima que esto no duró mucho. El trágico final de aquella dinastía sumió al imperio en el caos y trajo consigo el resurgimiento de los 100 reinos. En la actualidad, el trono hueco y unas pocas instituciones claves son todo lo que queda del imperio. Con todos los enemigos que tienen atacándolos constantemente, esta facción está ultra militarizada. El sistema feudal que sustentaba la antigua sociedad se tambalea bajo el asalto de una economía basada en el comercio cada vez más compleja y una demanda de mano de obra cada vez mayor. El poder está empezando a alejarse de la aristocracia terrateniente tradicional y a pasar a manos de sus gobernantes, que poseen los derechos de tributación y pueden utilizar una moneda para comprar la mano de obra que necesitan para mantener bajo control a sus vasallos. A esta mezcla volátil hay que añadir la creciente asertividad de la fe. Sus extensas posesiones y alianzas con la nobleza les permiten eludir los antiguos pactos y desplegar una fuerza militar a través de representantes. Ahora la antigua enemistad entre las religiones vuelve a florecer, con los dogmas teístas y deístas reuniendo su poder y sus partidarios, preparando para sacar sus argumentos de los concilios religiosos y llevarlos al campo de batalla.
Frente a esta marea creciente están las órdenes, guerreros sin par cuya destreza roza lo sobrenatural. Unidas por la causa común de proteger a la humanidad de un mundo hostil, las órdenes están divididas por líneas ideológicas sobre la mejor forma de hacerlo. Se pueden encontrar aliados de estos esfuerzos entre las instituciones restantes del imperio. En los desesperados días que siguieron al colapso del imperio teliano, el conclave imperial consideró que la riqueza acumulada por la familia imperial era demasiado grande como para arriesgarse a repartirla entre sus miembros. Así se fundó la oficina del chambelán imperial para administrar el patrimonio hasta que pudiera elegirse un nuevo emperador. Vamos con la tercera facción, los alienígenas, los Spires, o espiras en español. Los mundos de estos Spires fueron destruidos por el combate que tuvieron destrucción y creación, llevando a que varios se exilien de sus hogares. Estos exiliados llegaron a Ea hace incontables milenios como exploradores. Los primeros Spire germinaron para albergar una pequeña comunidad de científicos, exploradores y topógrafos, que pasaron siglos aislados estudiando el planeta y preparando el camino para una oleada de colonos que domarían la tierra primordial que habían descubierto. Estos nunca llegaron. En su lugar comenzó a llegar una creciente corriente de refugiados que huían de la devastación del combate entre los primordiales. Los últimos entre los refugiados fueron los nobles de la Casa Soberana, que sellaron los caminos tras de sí. Este acto despiadado, calculado para eliminar a toda la nobleza excepto a su casa y sus linajes, condenó a la muerte a incontables millones a los que abandonaron. La magnitud de esta traición destrozó la sociedad del exilio hasta sus cimientos. Mientras la oposición política hacía estragos y castas enteras se volvían contra sus líderes, tres facciones nacieron de las cenizas de aquella otrora gran civilización: los Spires, los Tejedores y los Silenciosos. Solo entre los Spires se mantienen vivas las llamas de la antigua civilización. Tras la pérdida de su población, la Casa Soberana se vio obligada a recurrir a las artes más oscuras para recrear una pálida sombra de la sociedad que habían destrozado. Sin las restricciones de la supervisión religiosa ni el control ético de su propia población, los científicos aunaron sus recursos y su genio en una única dirección, creando así el Directorio y convirtiendo el don sagrado de la vinculación de la vida en el arte sin alma de la biomancia. Los verdaderos clones fueron solo el primero de los oscuros milagros que produjeron para reemplazar a la destrozada población de los Spires y restablecer su economía. En cuestión de décadas, la sociedad de la Espira se reconstruyó desde los cimientos, pero a medida que la población de los clones crecía y la economía pasaba a depender de los productos de las cubas de crecimiento y las piscinas de desove, la Casa Soberana empezó a temer la creciente influencia del Directorio o Dirección, como se te cante llamarlo. Se desplegaron tropas clonadas, preparadas a partir de la propia carne de la nobleza y criadas específicamente para la lealtad, para poner al Directorio bajo custodia y acabar con la amenaza antes de que se manifestara. Frío, calculador y metódico, el Directorio había aprendido la lección de la traición hacía mucho tiempo y había pasado casi un siglo preparando su golpe, que consistió en rendirse pacíficamente y ver cómo se hundía la economía. Sin su pericia, el equilibrio adecuado en los delicados ecosistemas internos del Espira no podía mantenerse y se derrumbó rápidamente. Cuando la Casa Soberana se vio obligada a acercarse a ellos, el Directorio aceptó división de poderes y firmaron un acuerdo. La riqueza de la tierra pertenece a los nobles, pero el control operativo recae en el Directorio. Estos delicados equilibrios se han visto alterados últimamente por el ascenso de los príncipes mercaderes. Miembros de las dinastías más jóvenes, estos inconformistas se han dedicado a obtener recursos comerciando directamente con el mundo exterior, eludiendo la principal herramienta de control e influencia de la Casa Soberana. En un principio, la dirección estaba interesada en crear competencia, pero se están arrepintiendo de su decisión de respaldar a estos recién llegados, a medida que se deshacen los frágiles equilibrios de poder que unieron a los Spires durante milenios. El comercio y el contacto con el exterior han introducido un elemento nuevo y volátil en las maquinaciones de los Spire, que han empezado a extenderse a las tierras que los rodean. Con la incertidumbre y la codicia reinando sin control, es solo cuestión de tiempo que un acto errante provoque la conflagración de la guerra con las razas más jóvenes. Aún así, en tiempos de guerra, los Spire siguen siendo una de las potencias más poderosas del planeta. Aunque el territorio que controlan es muy limitado, el poder que pueden proyectar es inmenso. Sus ejércitos se nutren directamente de la biomasa acumulada y de los recursos minerales que sus redes de raíces han ido asegurando a lo largo de sus milenios de dominio.
Las amargas lecciones aprendidas con la pérdida de su mundo natal les han enseñado a concentrarse en la eficiencia más que en la potencia bruta a la hora de reunir sus fuerzas, sin preocupaciones éticas que limiten sus decisiones, ya que sus tropas son, después de todo, meros clones. Los comandantes de los Spires toman habitualmente decisiones de una crueldad pasmosa, perfectamente dispuestos a sacrificar ejércitos enteros para atrapar y destruir al oponente. Cuarta facción: los enanos, los Dwegong. Creados originalmente por los dragones como una raza de artesanos sin parangón, sus antepasados fueron forjados para ser los mejores sirvientes, resistentes, laboriosos, leales y dedicados a la creación de belleza. Sus vidas se alargaron enormemente y sus recuerdos se hicieron profundos y duraderos, para que los secretos de su oficio no se perdieran de generación en generación. Las pocas rebeliones que se produjeron fueron rápidamente sofocadas, sus líderes acorralados y ejecutados, mientras que los seguidores fueron exiliados a las implacables profundidades de sus vastas redes mineras para trabajar en los oscuros y peligrosos pasadizos cercanos al corazón de la destrucción. Aquellos ancestros que fueron exiliados a las profundidades quedaron doblegados, pero no se quebraron. Su don de la memoria avivó el fuego de su furia, alimentando su determinación de acabar con sus amos. Sus túneles se adentraban cada vez más en los lugares ocultos de la tierra, y la fría quietud de esas cámaras oscuras se hacía eco de su ira mientras cavaban, dando paso poco a poco a la furia hirviente del núcleo del planeta. Allí, rodeados de una furia y una rabia que los empequeñecía incluso a ellos mismos, encontraron su perdición, así como su salvación. Atado por los dragones en tierra y fuego primordiales desde que el propio Ea era un joven, estaba la guerra, el segundo jinete y el alma encarnada de la destrucción. Fue entonces cuando la propia raza y el destino de los Dwegong se vieron alterados para siempre, encontrando los medios de su libertad en la prisión de guerra y en la propia guerra. Sus cuerpos se hincharon con los dones del fuego y la tierra primigenios, se volvieron tremendamente resistentes a las llamas, al calor y a sus efectos, y necesitaron mucha menos comida y descanso. Los dotados Dwegong se caracterizan por una tremenda potencia, pero muy poco control. Un Dwegong que no domina este poder está condenado a ser consumido por ellos. Su regreso de la prisión de la guerra anunciaba el fin de incontables milenios de paz. Con el poder y la voluntad de sacudir los cimientos del mundo, los Dwegong miraron a sus creadores a los ojos y se enfrentaron a los Grajos Dragón, sumiendo el mundo entero en el caos y las llamas. Cuando las cenizas de aquel conflicto finalmente se enfriaron, solo quedaban en pie los Dwegong. Impulsados por su propio orgullo irracional y amargo, habían saciado su furia con la sangre de sus criadores. De los Grajos Dragón y su leal población de esclavos, solo quedaban cenizas. En los siglos posteriores, los Dwegong perdieron el camino. Solos y sin un propósito que los guiara, los Dwegong recurrieron a sus Menemancers para que expusieran ante ellos sus hazañas y construyeran su nueva sociedad. Contemplaron su pasado, su futuro y a los demás, y no tardaron en discrepar. Dividida entre los fanáticos Ardent, los dotados Temperate y la población civil, la sociedad de los Dwegong está desgarrada hasta la médula. Los violentos enfrentamientos entre los miembros de estas subfacciones son habituales. Una de las únicas cosas en las que los líderes están de acuerdo es en que los conflictos internos pueden dejarse de lado ante un enemigo exterior. Como resultado, la mayoría de las huestes de los Dwegong se encuentra en un estado de conflicto perpetuo y siempre dispuestos a llevar la guerra a cualquiera que sea lo suficientemente valiente o insensato como para darles una causa. Como siempre, los enanos siendo de lo mejor en los universos de fantasía. Volvamos con los humanos con esta quinta facción. Muy al norte se encuentra el continente de Manheim, hogar de los Nords, o sea, nórdicos. Antes el continente se llamaba Vanirheim. Se trata de un nombre humano que rinde homenaje a los amos de aquella época, los Vanir. Se sabe muy poco de ellos y de su dominio. Lo poco que se sabe es solo a través de una nube de mitos y leyendas según los cuales los Vanir eran dioses. Una vez divididos por luchas internas, se unieron a sus primos, los Aesir, para expulsar a los dragones y gobernar al hombre desde su sede de poder.
Yggdrasil, un inmenso árbol que conectaba las entrañas de la tierra con el cielo. Estaban gobernados por un dios llamado Odín y obligados por el destino a morir en el Ragnarok. El fin de los Vanir llegó en forma de Surtur, un terrible ser de luz y fuego. Se había predicho que Heimdall, el más vigilante de los Vanir, haría sonar su cuerno, despertaría las huestes de los mortales y anunciaría el comienzo del Ragnarok, el crepúsculo de los Vanir. Esto nunca ocurrió. Loki, el visionario, el proscrito, el traidor, abatió a Heimdall antes de que pudiera reunir a los Vanir y a su hueste de guerreros, los Einherjar. Así, durante el Ragnarok, los Einherjar durmieron en sus salones dorados. Surtur y sus gigantes de fuego quemaron la tierra, arrasaron Yggdrasil y se emborracharon con la sangre de dioses y hombres por igual antes de ser rechazados a un precio tremendo. El poder de los Vanir se hizo añicos y los propios dioses se perdieron. Tras este terrible conflicto, los Nords contemplaron aterrorizados como los Jotnar, feroces gigantes, engendros de Tyrn, primogénito del hielo y el fuego, descendían lentamente por el páramo que el Ragnarok había dejado tras de sí. Vinieron desde sus guaridas en las cumbres heladas para castigar a la humanidad por los miles de años de insultos y daños que habían sufrido a manos de los Vanir. Uno a uno los asentamientos nórdicos cayeron, mientras empezó el Fimbulwinter, un invierno interminable sobre la tierra. Los hombres sufrieron y murieron bajo el dominio de los Jotnar. Las poblaciones disminuyeron precipitadamente y la extinción acechaba. Los pocos que sobrevivieron lo hicieron como esclavos de los gigantes. Por accidente o capricho del destino, los Einherjar despertaron décadas demasiado tarde para librar la batalla que se les había prometido. Pero de los miles, solo despertaron una fracción. El resto falleció mientras dormía o, según algunos, aún duermen. La furia desenfrenada de los Einherjar se extendió por el paisaje helado, barriendo a los Jotnar en un maremoto de sangre y salvajismo, con los esclavos liberados a su lado. Con los Jotnar derrotados, el hielo retrocedió lentamente y la humanidad volvió a establecerse en el norte bajo la atenta mirada de los Einherjar. Aún conscientes de sus creadores, los Einherjar lideraron a los Nords supervivientes como reyes, líderes y videntes, negando toda pretensión de divinidad, pero guiando a los Nords una vez más por el camino de los olvidados Vanir, prometiendo que los dioses regresarían. Pero los dioses no volvieron, y poco a poco los Einherjar se fueron perdiendo. Algunos simplemente desaparecieron, otros empezaron a perder su humanidad, convirtiéndose en bestias y monstruos, a menudo arrastrando a tribus enteras a su paso. Hoy en día solo queda un puñado de Einherjars en activo, cuyos nombres y leyendas guían a los Nords de forma más activa de lo que nunca lo hicieron en persona. A través de todas las adversidades y desafíos, los Nords se han adaptado, aprendiendo a soportar su entorno. Con su odio y sus números renovados, mantienen sus ojos vengativos vueltos hacia las suaves tierras del sur, empeñados en vengarse de los hijos de Surtur que les robaron su destino y sus dioses. Sexta facción: los Pieles Verdes. Todo universo de fantasía que se respete debe tenerlos. Los Withdraw OpenEnglish.com son una creación más de los Spires, por lo que son concebidos de forma muy parecida a los zánganos sin cerebro que los exiliados lanzan al campo de guerra para que mueran a conveniencia de sus amos, o a las aterradoras pero descerebradas abominaciones que han desatado sobre el mundo. Pero a diferencia de otros intentos y creaciones anteriores, los Withdraw estaban destinados a ser una raza de verdaderos guerreros, una fuerza de vanguardia imparable capaz de asegurar la reclamación de la patria de los exiliados o asegurar el dominio del directorio en Ea, una vez cumplida esta misión. Para crear a los Withdraws, los biomantas de los Spires trataron de descifrar las tramas de innumerables especies donantes que presentaban las características deseadas para replicar sus rasgos en una criatura completamente nueva e hibridizada. Un día, sin razón comprensible, sin métrica discernible, los cuerpos de dos parejas reproductoras despertaron con pocos minutos de diferencia, y su capacidad física superó con creces las expectativas originales. Más tarde, algunos atribuirían el resultado a las hebras de humanidad entretejidas en su diseño. Otros especularían con la capacidad regenerativa de los equinodermos o los reptiles, que se habían mezclado en los numerosos intentos de aceleración sin que se hubieran investigado
estudió suficientemente las posibles mutaciones que podían provocar. Otros atribuirían el despertar de los cuatro a las poderosas, quizá demasiado poderosas, esencias primigenias infundidas en el diseño final. Fuera cual fuese la razón, estos cuatro especímenes primigenios despertaron y miraron a sus creadores con ojos hambrientos y cómplices. La alarma que esto suscitó entre los Spires obligó a revisar el proyecto una y otra vez, mientras que los cuatro primigenios se mantenían en éxtasis. Cuando los exiliados finalmente liberaron a los Withdrawn en el mundo, sus diseños no estaban del todo terminados. Forzados por las amenazas de las marchas Duegon, el caos de la época de la caída y el terror inspirado por la destrucción total de una espira, sus creadores movilizaron a su población contra sus enemigos. La victoria no era su propósito. Al estilo típico de los Spires, los Withdrawn debían sacrificarse para que la población de los aliens y sus investigaciones pudieran escapar. Aunque muchos lamentaron el resultado, la destrucción de los primigenios a mano de los Duigon se consideró una pérdida aceptable. De hecho, 3 de los primigenios bajo los nombres de Hambre, Guerra y Muerte perecieron, pero su sacrificio permitió al cuarto primo asegurar un futuro para su pueblo. Esta cuarta creación, este cuarto primigenio, se llamaba Conquest. Si estuvieron prestando atención, se habrán dado cuenta que los Withdrawn primigenios tienen los mismos nombres que los seres con los que Hazlia y los Duigon hicieron un pacto. Por lo tanto, podemos decir que fueron los Spires los que crearon a estas encarnaciones de destrucción. Aunque esto, que yo sepa, no se ha confirmado al 100% en ningún sitio. También puede ser que solo sea mera coincidencia, quién sabe. Los Withdrawn aprendieron a sobrevivir, a luchar contra las creaciones de la Espira, a domar a las bestias prehistóricas ocultas en las entrañas de los Spires y, lo que es más importante, a forjar su propia y sofisticada civilización. El Withdrawn medio es más alto que un humano, más fuerte, más resistente, tiene una piel mucho más dura y está cubierta de queratina. Los Withdrawn Warbred son mucho más grandes, mucho más fuertes y mucho más resistentes que sus hermanos. Trabajan bajo un manto de desconfianza y segregación, ya que su nacimiento casi siempre se cobra la vida de la madre, lo que les estigmatiza de por vida dada la consideración casi religiosa que los Withdrawn tienen por sus mujeres. Como resultado, la mayoría de los Withdrawn se unen al culto de la guerra, buscando consuelo en la perfección del oficio para el que fueron creados. Todos los Withdrawn tienen una facilidad natural con las bestias que vagan por sus tierras. Los oradores, que representan otra variante única de los Withdrawn, son capaces de comunicarse directamente con estos dinosaurios. La característica más notable de los Withdrawn es, con diferencia, su capacidad auditiva. A diferencia de las demás razas, su fisiología auditiva no se limita a la estructura de su oído. Otras estructuras a lo largo de la mandíbula y la cavidad nasal les proporcionan una capacidad auditiva que supera con creces las normas humanas o incluso la de los exiliados. Son capaces de navegar en la más absoluta oscuridad y basándose únicamente en los ecos y sonidos que perciben. Incluso son capaces de controlar la sensibilidad de su oído, lo que les permite centrarse en una fuente o frecuencia excluyendo todas las demás. Esto les permite comunicarse en grandes distancias mediante el uso de voces agudas o grandes tambores, lo que los vuelve increíblemente organizados. Pero todo tiene un precio. Los Withdrawn consumen enormes cantidades de comida para mantener su fisiología única. Para hacer frente a esto, sus diseñadores modificaron la vía digestiva de los Withdrawn, permitiéndoles digerir alimentos que enfermarían o posiblemente matarían a un humano. Pero aún así no es suficiente. A todo esto sumales que viven en un yermo. No son salvajes descerebrados, fueron diseñados para pensar, calcular, formar estrategias y adaptarse a la de sus oponentes con astucia, soluciones creativas y verdadera inteligencia. Las dos últimas facciones son de humanos. La séptima facción son las ciudades-estado. Mientras que los 100 reinos nacieron de la prisa desesperada de miles de refugiados, las ciudades-estado ya se habían fundado sobre los más altos principios de la filosofía, ética y educación disponibles para la humanidad. De hecho, toda la existencia de las ciudades-estado se debe a la presencia de su fundador, Platón de Corae, quien cuando creció se cambió el nombre a Constantius Domulexor. Fueron Constantius y su colega, el anónimo primer mago de la colegia, los individuos más poderosos e influyentes del viejo dominio. Profundizaron en los secretos de la divinidad y lo primordial. Esto les llevó a ver o creer que Hazlia se estaba volviendo loco.
Mientras que el primer Magos trató de utilizar sus conocimientos y su poder para matar a su dios, siendo el causante de la caída, Constantius resolvió en cambio salvaguardar y proteger a la humanidad del cataclismo que se avecinaba lo mejor que pudo. Emprendieron la tarea de transferir todo el conocimiento acumulado. Se animó en secreto a artesanos, eruditos y trabajadores al tiempo que se copiaban y enviaban con ellos las bibliotecas del viejo dominio. A medida que se aceleraba el colapso del antiguo dominio, se abandonaron incluso las más mínimas pretensiones de secretismo. Bibliotecas enteras fueron saqueadas e incontrolables refuerzos de legiones fueron desviados para servir como guardianes de las florecientes ciudades. El íntimo conocimiento de Platón del funcionamiento de la divinidad le permitió incluso enviar una semilla primordial a cada una de sus ciudades que, con el culto y la creencia, crecerían hasta convertirse en dioses protectores de cada ciudad, protegiéndola de la nefasta influencia de Haslia y, sin saberlo, sentando las bases del mayor avance tecnológico del hombre, la ciencia de la alquimia. No confundir con alquimia. Para asegurar el éxito de su visión, robó una pequeña pero crítica porción del manto de Haslia para evitar que el dios caído lo volviera contra la humanidad. Preocupado por la posibilidad de acabar sucumbiendo al mismo destino que su dios, Platón trató de dividir y contener este don, situándose en el corazón de cada ciudad que se fundaba en su visión. El sueño de Platón era que cada una de estas ciudades se convirtiera en una utopía desde la que el hombre pudiera recuperar el planeta. Pero tan preocupado estaba Constantius por las trampas divinas y la naturaleza corruptora del poder que cayó en las garras de un enemigo aún más eterno, la arrogancia. La transferencia del conocimiento y poder fue incompleta y las ciudades quedaron abandonadas a su suerte, gobernadas por pálidas sombras de lo que Platón había esperado que fueran reyes y filósofos divinos, asesorados por un consejo incorruptible. Aunque los consejos gobernantes de cada ciudad gobernaron lo mejor que pudieron, fue en vano. Al cabo de unas décadas apenas quedaba unidad entre las ciudades-estado. El terror que le tenían a Haslia alimentó la creciente paranoia de los consejos. Todos los esfuerzos se dirigieron a asegurar el futuro y la prosperidad de la ciudad frente a un enemigo divino que ya había sido derrotado, en lugar de centrarse en salvaguardar a la humanidad en su conjunto. Se acapararon recursos y las relaciones entre las ciudades se agriaron rápidamente. Temerosos de alterar el status quo, los consejos proscribieron casi todo crecimiento y desarrollo salvo lo que podían controlar. Y casi de la noche a la mañana, la alquimia y la relojería se convirtieron en la fuerza motriz de la industria dentro de las ciudades-estado. Sin una voluntad general que los guiara, pronto se convirtieron en ciudades-estado independientes, cada uno en guerra con el otro por mantener el dominio y los recursos que pudieran conseguir. Las ciudades que siguen en pie hoy en día y que sobrevivieron a las décadas de guerra y rebeliones se dividen en dos grandes categorías: las que cayeron bajo el dominio de los demagogos y la peste de la democracia, y las que cayeron bajo el férreo control de sus dioses protectores desatados. Y llegamos a la última facción, los Reyes Hechiceros. Son una cábala de hechiceros que trascendieron los límites de la magia mortal uniéndose a las almas encarnadas del equilibrio, los señores elementales primordiales. Fueron los responsables de la caída de Haslia, canalizando su asombroso poder primordial para derrocar a su dios loco. Huyendo de la destrucción a través de una cadena de islas volcánicas que ellos mismos levantaron, terminaron uniendo la última de estas islas en un continente entero. Yermo y desolado, los 4 reyes hechiceros supervivientes contemplaron el paisaje y lo consideraron bueno. Se asentaron en esta nueva tierra y fundaron sus reinos, uniendo a sus sirvientes mortales con sus homólogos elementales, buscando así guiar a sus hijos elementales recién nacidos en la gigantesca tarea de convertir el desolado nuevo continente en uno capaz de albergar vida. Establecieron una jerarquía formal entre sus sirvientes, encargando a cada uno de ellos una tarea separada para hacer brotar la generosidad de esta nueva tierra. Establecidas así las cortes elementales, los reyes hechiceros se retiraron a dominar los impresionantes poderes y responsabilidades que habían heredado con su manto primordial, y se dedicaron a estabilizar el continente que habían elevado y los fenómenos meteorológicos que la caída había desencadenado. Pero sus esfuerzos se vieron obstaculizados por enemigos primordiales inesperados.
Rápidamente, arrastrados a un conflicto cada vez mayor, más allá de la vista y la comprensión de sus seguidores mortales, los ancianos reyes hechiceros abdicaron de sus títulos en los más poderosos y competentes de sus seguidores, encargándoles que llevaran a término la tarea que se les había encomendado. Sin la guía y la autoridad de los ancianos, estas jerarquías pronto crecieron en complejidad y tamaño. Se desempolvaron viejos rangos y se inventaron nuevos títulos para catalogar, organizar y estructurar la burocracia en expansión. Los antiguos títulos de sultán, visir y emir pasaron a compartir espacio con duques, marqueses y barones. Se crearon innumerables sistemas de rangos entre sus sirvientes y seguidores, dando lugar a los marids, los dejin, los efret y los rakshasa, por nombrar solo algunos. Al principio, las cortes cooperaron con la creación de enclaves, donde se asentarían los sirvientes mortales y las familias de las cortes. Con abundantes recursos minerales, agua limpia, clima templado y asistencia elemental menor, han prosperado hasta convertirse en una metrópolis paradisíaca que supera a cualquiera del viejo continente. Los más inteligentes, los más dotados y los más bellos entre ellos ascendían a las cortes elementales en elaboradas ceremonias en las que se otorgaban riquezas y generosidad a sus familias. Estas dádivas y recompensas les granjeaban la gratitud eterna de los enclaves, que con el tiempo se convertiría en adoración, retorciendo aún más el tejido de un sistema ya de por sí tenso. Con el tiempo, una gran población de refugiados siguió el primer éxodo hasta este nuevo continente. Estas tribus no habían sido planeadas ni contabilizadas. No pudieron acceder a la recompensa de las cortes elementales y los enclaves, ya que ambos estaban más interesados en promocionarse entre sí y a sí mismos que en satisfacer las necesidades de los visitantes inesperados. Alegando que nunca habían formado parte del plan de los ancianos, los tribunales elementales se limitaron a destruir el archipiélago que había permitido a los supervivientes llegar hasta ellos. Los enclaves cerraron rápidamente sus puertas y amurallaron sus granjas. Rechazado por los siervos de los reyes hechiceros, estas tribus los rechazaron a su vez, adoptando la vida de nómadas y recorriendo las vastas llanuras semiáridas de los nuevos continentes. Con el paso de las estaciones, su número creció hasta que la presión demográfica los empujó hacia las fértiles pero vigiladas tierras de los enclaves. El incesante conflicto entre los idílicos enclaves y las ahora heréticas tribus acabaría por atraer a las poderosas cortes elementales, preparando el escenario para una confrontación masiva que despertaría a los reyes ancianos y cambiaría para siempre el equilibrio de poder en estas nuevas tierras, encaminándolas a colisionar con las civilizaciones del viejo continente tras siglos de aislamiento. Conquest tiene de todo, pero de todo. Dinosaurios, enanos matadragones, alienígenas que clonan especies, Lovecraftianos matándose entre sí, genios de la lámpara elementales que mueven continentes, nórdicos, dioses nórdicos y furros. Y lo mejor, al menos para mí, es que todo funciona increíblemente bien. Todo está bien hilado y no se siente fuera de lugar. Mirá que es difícil darle una vuelta de rosca a algo tan explotado como los enanos, pero los de Parabellum Game lo consiguieron. Este universo tiene un potencial inmenso y ojalá que lo sigan explotando.